Hola. En la mañana del 2 de febrero de 1943, la batalla de Stalingrado había terminado, luego de la rendición de la última bolsa de tropas alemanas en la parte norte de la ciudad. En todo caso, esa es la versión mayoritariamente contada. Pero archivos, tanto soviéticos como alemanes, revelan que al menos 11.000 tropas alemanas habrían seguido combatiendo luego de que el mariscal Friedrich von Paulus y los 90.000 supervivientes del sexto ejército, que tenía 330.000 hombres al inicio de la batalla, se rindieran a los soviéticos y marcharan al cautiverio. Continuarían resistiendo por semanas, causando que el ejército rojo tuviera que montar operativos militares para sofocar estos focos de resistencia. Todo esto a través de las ruinas de Stalingrado. Estos soldados del sexto ejército alemán habrían resistido hasta mediados de marzo de 1943. El 26 de enero de 1943 los alemanes habían sido divididos en dos por los ataques soviéticos, en una bolsa sur y una norte. Esta última perdió comunicación con Paulus, que estaba en un búnker en el centro de la ciudad. A estas alturas, los alemanes tenían 40.000 hombres entre heridos y enfermos, pero seguían luchando aún en esta desesperada situación, rodeados por los soviéticos, sabiendo que el suministro aéreo garantizado por la Luftwaffe había fracasado, sabiendo que el intento de rescate a cargo de Erich von Manstein había fracasado, frente a una falta alarmante de comida, municiones y medicinas, pero básicamente luchando aún por el terror de caer prisioneros de los soviéticos. El 30 de enero, 10º aniversario del ascenso de Hitler al poder, este ascendió a Paulus a mariscal de campo. Nunca en la historia un mariscal alemán había sido capturado vivo y Hitler esperaba que Paulus luche hasta el último hombre y luego se suicide antes de rendirse. Pero esto no ocurrió y el 31 de enero de 1943 el bolso sur alemán colapsó y Paulus y su estado mayor fueron capturados. Paulus alegó que no se rindió, sino que fue tomado por sorpresa, por lo que se rehusó a ordenar a las demás fuerzas alemanas que se rindan. La bolsa norte siguió peleando. El general Karl Strecker quería seguir peleando hasta el final, pero el 1 de febrero, al enterarse que Paulus era ya prisionero de los soviéticos, dio a sus oficiales libertad de maniobra, indicándoles que la situación militar era insalvable y dijo que cada quien podía actuar según su conciencia. El 2 de febrero, luego de más ataques soviéticos, Strecker rindió a las tropas bajo su mando. Paulus y 22 generales fueron separados del resto de prisioneros alemanes y recibieron trato preferencial. El resto de prisioneros, sin embargo, que fue capturado por los soviéticos en condiciones de hambruna y enfermedad, la realidad es que su condición de carcelería los llevaría casi indefectiblemente a la muerte. Tuvieron que hacer marchas forzadas en invierno hasta los campos de trabajo forzados, donde prácticamente la mayoría murieron de hambre, heridas de guerra o enfermedades. Solo 5.000 regresarían a Alemania luego de la guerra, de los 90.000 que fueron capturados. Fue este temor a ser capturados por los soviéticos lo que llevó a más de 11.000 alemanes a seguir combatiendo en las ruinas de Stalingrado, luego de que formalmente ambas bolsas, la norte y la sur, se habían rendido para el 2 de febrero de 1943. En pequeñas unidades o grupos, o incluso individualmente, un gran número de alemanes, 11.000 aproximadamente, se escondían en las ruinas, viviendo en los sótanos o en las alcantarillas, escondiéndose de día y hurgando los suministros que necesitaban de noche, como fugitivos armados y peligrosos, sin mando, ni líderes a quien reportar, ni esperanza de rescate. Pero subsistir en una ciudad cargada de nieve era preferible para muchos frente a la opción de los campos de trabajo soviéticos, y estos hombres desesperados seguían siendo oponentes formidables. La caza de estos remanentes del sexto ejército tuvo tal prioridad que la misma NKVD estuvo a cargo. El objetivo de matarlos o capturarlos duró hasta bien entrado el mes de marzo de 1943. La NKVD reportó que 2.418 alemanes fueron liquidados por las fuerzas de seguridad después de la rendición del sexto ejército. Durante la primera semana después de la rendición, los soviéticos peinaron la ciudad en busca de alemanes y enfrentaron muchos tiroteos con diversos focos de resistencia, especialmente soldados en las alcantarillas,
a los que se obligaba constantemente a salir con humo. Las constantes operaciones de limpieza resultaron en la toma de muchos prisioneros alemanes, aparte de los 2.418 que habrían sido aniquilados. Algunos de estos alemanes que aún luchaban trataron, evidentemente, de llegar a sus propias líneas, aunque intuimos que muy pocos lo habrían logrado. En marzo de 1943, una directiva se envió al departamento del distrito de la NKVD en la región de Stalingrado, informando de casos de soldados y oficiales alemanes que se escondían y trataban de cruzar las líneas soviéticas y llegar a territorio alemán. Robaban y asesinaban, penetraban la población civil, se decía, se ponían su ropa, civil o militar, para así poder esconderse mejor. La región de Stalingrado debía peinarse, decía la NKVD, para encontrar a estos hombres. Algunos alemanes incluso habrían escapado de campos de prisioneros de la zona. La NKVD reportó que, hasta marzo de 1943, 8.646 alemanes habrían sido capturados. Otro reporte del NKVD del 23 de marzo indica que la trapeada o peinada de los elementos contrarrevolucionarios operando en la ciudad continúa. Soldados alemanes que se habían escondido en refugios subterráneos o trincheras presentaron resistencia armada después de que el combate oficial había terminado. Esta resistencia armada continuaría hasta el 15 de febrero y en algunas áreas hasta el 20 de febrero. La mayoría de los grupos armados fue liquidada para marzo de ese año, según los reportes. Durante este periodo, 2.418 alemanes fueron reportados muertos y 8.646 capturados, como hemos dicho. Pero ¿qué fue lo que realmente motivó a estos hombres a seguir luchando en condiciones tan adversas y desesperadas? ¿Fue un asunto ideológico? ¿Fue la orden de Hitler de resistir hasta el final? ¿Fue el querer dar a futuros alemanes en situaciones similares con su sacrificio un ejemplo? Como Goebbels y su propaganda trataron de hacer creer con las cartas que supuestamente habían salido en los últimos aviones de Stalingrado, cuya veracidad no se ha podido probar ni en un sentido ni en otro. Nosotros creemos sinceramente que simplemente se trató de un instinto natural de supervivencia y la esperanza natural de cruzar las líneas soviéticas y regresar a las líneas alemanas. Muchas gracias.